caravana fue un acuerdo desde la primera sesión de Carson. Y bueno, antes de continuar, quisiéramos proponer que de este estado, de Chiapas y de todos los sectores y de los demás estados que estamos aquí presentes, se sume por lo menos una o dos compañeras a la comisión organizadora de la caravana, ¿no? Y quede como propuesta. Y lo siguiente es que el día de ayer no pudimos leer el borrador del llamado que estamos haciendo por cuestiones de tiempo. Son 3 hojas que por supuesto tenemos que adecuar, pero ya hemos tenido 4 reuniones preparatorias, compañeras de Mexicali, de Ciudad Juárez, de San Quintín, de Tijuana y compañeras de Sacramento, California, en preparación de esta en preparación de esta caravana, que en un inicio la propuesta, como lo comentó Diana, era para visibilizar la situación de las trabajadoras en la frontera, San Quintín, las maquilas de Tijuana, de Mexicali, de Ciudad Juárez. Por supuesto, cada ciudad con un programa de trabajo que se va a proponer en cuanto a las condiciones de esas regiones, ¿no? Por ejemplo, encuentros de trabajadoras en San Quintín, aparte de realizar los videos. En Ciudad Juárez, en Tijuana, vamos a hacer un tour por las maquilas con testimonios de trabajadoras de maquila y repetir el panel que tuvimos el 8 de marzo, que eran trabajadoras del hogar, estudiantes, maestras jubiladas, trabajadoras de maquila, promotoras de la leche Lala, etcétera. Hay un amplio panel, ¿no? Entonces, no sé si hay oportunidad de que lea el texto, porque yo considero que se tiene que enriquecer, se le tiene que añadir todo lo que se ha mencionado respecto al tema de los feminicidios y respecto de cómo seguir relacionándolo y que las mujeres sigamos luchando contra el Tratado de Libre Comercio. Ayer platicaba con Alan, pero también platicamos con las compañeras de Sacramento, California, que nos pueden apoyar en el financiamiento de la caravana, pero que las fechas que proponemos en abril pues son muy pronto para hacer esta colecta, ¿no? En Tijuana ya iniciamos con rifas y campañas financieras. Las compañeras de Ciudad Juárez y de Sacramento nos apoyaron en las actividades para que una jornalera pudiera ir a Tijuana financieramente, pero es algo que tenemos que preparar muy bien financieramente y sobre todo en el contenido político y lo que le vamos a proponer a las trabajadoras para que se sumen a esta lucha. Entonces, reitero la propuesta que hacemos, que se sumen las compañeras de aquí de Chiapas, de Yucatán, por sectores. La compañera ya se anotó para ir a la caravana, que vayan las maestras, las normalistas, las compañeras de Tabasco, de Yucatán, etcétera. Sería esto. Traigo el texto, no sé si me dan chance de leerlo o lo paso por los comentarios. Adelante. ¿Sí? Es un texto que elaboramos allá en Baja California y dice así: la lucha de la mujer trabajadora en el marco del Telecán. Entendemos la lucha por la emancipación de las mujeres como parte íntegra de la lucha de clases. La opresión de género y en particular sobre la mujer es uno de los pilares de todo sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción. Tras la opresión de la mujer se encuentran factores económicos específicos sin los cuales sería imposible la reproducción de la explotación del ser humano y la naturaleza. Hemos visto cómo en el sexenio de Peña Nieto, en complicidad con todos los partidos del régimen, han aprobado reforma tras reforma que solo apuntan a precarizarnos bajo las peores condiciones laborales, con aumentos salariales risibles, mientras el costo de la canasta básica aumenta cada vez más. Ante este ataque, distintos sectores han reclamado que mientras dejamos nuestras vidas en los trabajos, no nos alcanza para vivir. Nosotras, mujeres y pertenecientes a la clase trabajadora, unimos nuestras voces a todos los que se posicionan contra el Telecán y el muro de Trump por constituir una grave amenaza que hipoteca nuestro futuro, amenaza nuestros derechos fundamentales, educación, salud, agua, etcétera, para convertirlos en productos mercantiles y sacrifica en aras de una supuesta competitividad a los sectores sociales más vulnerables para beneficio de grandes empresas. Denunciamos igualmente que los efectos de este tratado, que entró en vigor en México desde 1994, se pueden medir en términos de mayor pobreza, exclusión y polarización social. El Telecán afecta en forma particular a las mujeres. La precarización de las condiciones de vida y la disminución del salario real
empujan a cada vez más miembros de la familia a trabajar, cuando en nombre de la productividad se sacrifica la calidad de trabajo, el nivel de ingreso o las condiciones laborales de la población trabajadora. Los empleadores saben que las más dispuestas a aceptar esas condiciones son las mujeres con mayores responsabilidades familiares. No es de extrañar que las empresas en la época de la globalización se estén feminizando. Lo que hasta ayer era un obstáculo para acceder al trabajo, la falta de capacitación, el ser muy joven, sin experiencia, el ser madre, se hayan convertido en una ventaja competitiva, gracias a una relación perversa que hace de la falta de opciones de las mujeres una oportunidad de sobreexplotación y mayor ganancia para los empresarios. Si se sigue creyendo que una mujer que cuida a sus nietos para que su hija pueda ir a una fábrica, que el adolescente que sale corriendo al colegio o la adulta que al regresar al trabajo se desvela cuidando a un padre anciano no son esenciales para el sistema productivo, será fácil creer que las mujeres no tenemos nada que decir sobre política económica y en particular sobre el Telecán. Al negar esta realidad, se cree o se actúa como si ese trabajo de las mujeres en la esfera reproductiva es un bien natural que está ahí y no requiere ningún esfuerzo generarlo. Por la misma razón, pareciera que la capacidad de las mujeres de asumir responsabilidades en esa esfera fuera limitada, que no compite con el considerado auténtico trabajo. Las dobles y triples jornadas de trabajo obligadas culturalmente que las mujeres realizamos, trabajo, casa, etc., nos desgastan, limitan nuestras oportunidades de acceso al estudio y mejores trabajos y descapitalizan a esa mitad de la población. Esto se convierte en un círculo vicioso que, de no ser atacado explícita y decididamente, profundiza generación tras generación las exclusiones sociales de género. Cuando la salud, la educación, el agua, la energía, las comunicaciones y otros servicios que representan derechos básicos se privatizan, la implicación sobre la población de menor poder adquisitivo no es solamente un deterioro de su calidad de vida. Para las mujeres representa suplir con esfuerzo personal, con más horas de trabajo y más desgaste, lo que anteriormente ofrecía el Estado. Cuando es la lógica de mercado la que impera, quebrando el principio de solidaridad social, cada familia queda a merced de su propia posibilidad, y en las mujeres se depositan mayores responsabilidades de llevar todos los días el barco a buen puerto con los cada vez más disminuidos recursos familiares. Esta precarización ha arrastrado a toda la sociedad a una creciente ola de violencia a gran escala, donde se ha exacerbado la que se ejerce hacia la mujer, no solo en el ámbito personal, sentimental, sino en el laboral, que ha generado un incremento de tasa de feminicidios del 85% reportados en México y desapariciones forzadas para alimentar las redes de trata. ¿Y qué decir de las migrantes en Estados Unidos, que tras el inicio de la construcción del muro han aumentado las deportaciones e incrementan las condiciones para la mayor explotación en Estados Unidos de las mujeres afrodescendientes y migrantes de otros países? La violencia hacia las mujeres se manifiesta en los distintos rubros de la vida cotidiana y si bien su forma más cruda se expresa en el feminicidio, algunos datos pueden dar muestra de una violencia más bien estructural que es necesario identificar para erradicarla. Aquí se anexan porcentajes en cuanto a la situación laboral, brecha salarial, situación educativa, agresiones, feminicidios, datos, etcétera, que podemos pasarles. Y para finalizar, ¿cómo no decir que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no mata a mujeres cuando son las trabajadoras de maquilas de empresas transnacionales beneficiadas por este tratado las que están siendo asesinadas en Juárez, Tijuana, Mexicali, Chiapas, Estado de México, etcétera? ¿Cómo no decirlo cuando maestras mueren en espera de sus jubilaciones por la maldita reforma educativa, mata hijos e hijas de obreras al privatizar los servicios de salud? En San Quintín las mujeres dan a luz en condiciones insalubres, etcétera. Al mismo tiempo ocurre que las mujeres han adquirido gran protagonismo en el amplio abanico de las luchas y los movimientos populares, las mujeres en defensa de los territorios, los recursos naturales, obreras de maquila del norte, jornaleras, las maestras, que siguen siendo mayoría en el sector educativo, madres de desaparecidos, enfermeras, estudiantes y, por supuesto, las compañeras electricistas y las mujeres de sus familias, hermanas, madres, esposas e hijas que han sido fundamentales para la heroica resistencia del ESME y para cada uno de sus logros. Todo el Telecán entre Estados Unidos, México y Canadá beneficia claramente a las transnacionales y sentó las bases para garantizar los mayores beneficios a través de la degradación de las condiciones de trabajo en México, saquear sus recursos naturales y también de despidos y pérdidas de conquistas laborales en Estados Unidos.
Abajo el Telecán, no al muro, viva la mujer trabajadora, atentamente, mujeres del Comité Promotor de la Conferencia Binacional de Tijuana y Mexicali. Bravo.